La semana pasada Hebreos 7 y estuvimos introduciendo a Melquisedec, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de Jesús como sumo sacerdote. Pero fíjense cómo comienza capítulo 8, versículo 1. Y cómo comienza diciendo el escritor. Y digo el escritor porque no se sabe quién era el escritor. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que Bernabé, otros han llegado a decir que es una mujer que escribe, por eso no da su nombre, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo pienso que era alguien que sabía mucho del mundo de los levitas y de los sacerdotes, porque su énfasis es el sacerdocio y el sacerdocio. Y estudiando lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical sobre la redención, el sistema levítico y todo lo que hemos estado viendo, nos ha enriquecido más la lectura de este libro y nos ha permitido entender lo que el autor quiere decir, pero a la vez nos ha permitido, o me ha permitido, releer al apóstol Pablo en su carta a los romanos e ir comparando Hebreos con Romanos a la luz del sistema levítico. ¡Oh, qué larga introducción! Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. A ver, todo lo que he dicho hay un punto principal. Fíjate cuál es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aleluya. Pero espérate. ¿Cristo era sacerdote antes de encarnarse? No. ¿Y Cristo era hijo de David antes de encarnarse? Tampoco. Pero ¿cómo? ¿No era hijo de David antes de tomar forma humana? No podía, porque la promesa era, primero empezando con David, la promesa era que iba a nacer uno que iba a ser descendiente de David y ese iba a ser el Mesías. Y Cristo todavía no se había hecho humano, así que no podía tener los genes de David. Entonces, él llegó a ser hijo de David cuando se encarnó en el vientre de María. Por eso la pregunta que el Señor Jesucristo hace cuando le dice a los fariseos, le dice, ¿por qué David, por el Espíritu del Señor, le llama Señor al Cristo? ¿Por qué sucede eso? Y entonces no se dieron cuenta de que el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, siempre existió. Y no se dieron cuenta de que Él llegaba a ser hijo de David en un momento de la historia, al encarnarse. Pero ocurre lo mismo con el sacerdocio. Cristo no era sacerdote antes de la encarnación. Tampoco era sacerdote mientras estuvo aquí en la tierra, en este cuerpo humano. Él llega a ser sumo sacerdote cuando resucita. ¿Ya? Entonces, el eterno Hijo de Dios llega a ser hijo de David cuando se encarna, y este llega a ser sumo sacerdote cuando resucita. Y si no tenemos claro esto, se nos va a enredar todo. Fíjense, entonces, este sumo sacerdote se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, nos dice el versículo 1. Él es rey y sacerdote. Él es rey porque es descendiente de David. Y es sumo sacerdote porque resucitó y fue hecho sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y fíjense cómo dice el versículo 2. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero.
que el Señor erigió, no el hombre. Acá en la tierra, en el desierto, y después en Jerusalén, el templo, había un santuario, había un tabernáculo, una carpa donde se dice que habitaba Dios, hecho de manos humanas. Pero allá en el cielo está el verdadero, el mero mero. Y si no entendemos eso, también nos confundimos. Aquí en la tierra había uno que fue hecho en base al modelo que Moisés se le mostró cuando Dios se lo mostró. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Y aquí dice uno, ¿qué ofrece este sumo sacerdote? La respuesta sencilla, la respuesta que no toma en cuenta lo que está sucediendo es, bueno, él está ofreciendo su muerte en la cruz. Espérate, fíjate, antes de eso, ¿cuándo llegó a ser sumo sacerdote? Después que resucita. ¿Y cuándo asumió su labor como su sumo sacerdote? Cuando entra en los cielos. Ok, entonces, ¿cuándo ofrece algo? ¿Cuándo ofrece algo? Fíjate, sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. A ver, me complica, hermano. Yo siempre he pensado que lo que ofrece Cristo fue su muerte en la cruz. Sí, pero cálmate. Cristo ofrece cuando llega a ser sumo sacerdote, y lo que ofrece es su propio ser ante la presencia del Padre una vez resucitado, y ofrece su propio ser porque Él es hecho sumo sacerdote por la sangre. Por la sangre que derramó, estableció un nuevo pacto. Ese nuevo pacto implicaba que el que iba a morir iba a resucitar. Ese pacto implicaba que iba a ser sumo sacerdote. Ese pacto implicaba que se iba a presentar en los cielos. Ese pacto implicaba a ir ante el trono y decir, aquí está la ofrenda completa. Entonces, como sumo sacerdote se ofrece al Padre por la sangre. Fíjense, verso 4. Y fíjate lo que dice, acá lo dice claramente. Así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Y aquí esta expresión copia y sombra es interesante, porque todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es una copia, una sombra de lo que ocurre en los cielos. O lo que ocurre en el Antiguo Testamento es un aviso de lo que pasa en los cielos. Cuando yo tengo la sombra, solo veo la sombra, no veo lo que realmente está proyectando la sombra. Veo la sombra detrás. Bueno, eso ocurría con las cosas de Moisés. Pero cuando veo la sombra, y me importa tanto la sombra, que termino creyendo que la sombra es lo real. Amo tanto la sombra que la sombra es lo más importante para mí. Y cuando termina siendo lo más importante para mí, me olvido que es solo una sombra. Eso le pasó a la gente de Israel. Entonces,
y servían solo de copia y sombra de cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Dice el versículo, pues dice Dios, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Quién diseñó el tabernáculo? Es Dios. ¿Quién le mostró Dios? El tabernáculo verdadero. ¿Y qué Moisés hizo? Una copia. ¿Y qué era esa copia? Una sombra del verdadero tabernáculo. ¿Qué ocurría en el tabernáculo aquí en la tierra? Decía que una vez al año entraba el sumo sacerdote ante el propiciatorio. El propiciatorio, ¿qué es? En inglés es mercy seat. ¿Qué significa mercy seat? Asiento de misericordia. ¿Cómo lo interpreta Hebreos? Lo llama trono de gracia. Bueno, una vez al año el sumo sacerdote entraba ante ese mercy seat y lo purificaba, lo limpiaba con sangre. ¿Con qué sangre? ¿De qué animal? De cordero. ¿Estoy en lo cierto? No, porque el animal que usaban, la sangre del animal que usaban era un macho cabrío. No mezclemos con el cordero, porque como muy bien dice el hermano Miguel, o el cordero era para pacto o para holocausto, pero no para purificar el propiciatorio. ¿Ya? Y bien cuadradito. Entonces, esta entrada del sumo sacerdote una vez al año ante el propiciatorio para limpiar ese lugar era una sombra y figura de un hecho real que iba a ocurrir. Y alguien me dirá, claro, es la muerte de Jesús. No. ¿Dónde entraba? Entraba ante el mercy seat o trono de la gracia. Cuando Jesús entra ante el trono de la gracia, al verdadero, ¿cuándo muere? No. Cuando muere, resucita y entra en los cielos. Entonces, la imagen de esta, hermanos, comprendamos esto. La imagen, la sombra de que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo es una metáfora profética del hecho de que alguna vez en la historia de la humanidad el verdadero sumo sacerdote iba a entrar ante el verdadero trono o lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros explicamos esa entrada como si fuera la muerte de Jesús en la cruz. Y no, fíjate lo que dice el versículo que leemos, el versículo 2. Perdón, el 1. Ahora viene el punto principal de lo que se ha dicho en esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. A ver, lo voy a decir ahí. Así, cuando hablamos del mercy seat o del propiciatorio, que el sumo sacerdote entra ante ese lugar, es Cristo entrando al lugar como el verdadero sumo sacerdote, que se sienta en el trono. Y como dijimos, versículo 4 de nuevo, si es que estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y acá un punto importante, estando en la cruz, ¿estaba en la tierra o no estaba en la tierra? Sí, estaba en la tierra. Entonces, ¿era sacerdote estando en la cruz? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué yo no lo veía antes? Y eso es una pregunta para mí.
¿Por qué yo no lo veía antes? Porque antes tenía una mirada que me enseñaron y yo aprendí que Cristo en la cruz era sacerdote y era cordero. Las dos cosas. Era el sacerdote y la víctima. Y yo miraba los versículos y no los leía. No lo entendía. Y ahora me doy cuenta de que el Señor Jesucristo fue hecho sumo sacerdote una vez que resucitó por el poder de su vida indestructible. Y por ese poder, a razón de la sangre derramada, porque inauguró el pacto, puede entrar ante el lugar santísimo y presentarse él mismo como ofrenda. Versículo 6. Fíjense, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 3 mejores. El ministerio es mejor. El mediador es mejor. Las promesas son mejores. Y acá también puedo decir esto. Hermanos, respecto al mundo, tenemos algo mejor. Amén. Mucho mejor. Amén. Y promesas mejores. Mucho mejor. No importa lo que diga el mundo respecto a tu prosperidad. Tenemos una prosperidad mejor. No importa lo que diga el mundo de tu jubilación. Tenemos un jubileo mejor. No importa lo que el mundo prometa, sea de un sector de derecha o de izquierda, republicano o demócrata. Tenemos mejores promesas. ¿Y el mundo? Y el mundo quiere competir con lo que Dios nos ha dado. Y nosotros en nuestra carne nos engañamos. Pero tenemos mejores promesas porque nuestro mediador es mejor, porque nuestro pacto es mejor. Versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Fíjense, los defectos del primer pacto fueron la razón del segundo pacto. Si el primer pacto no hubiera tenido defecto, no hubiera habido un segundo. Pero los defectos no tenían que ver con Dios, tenían que ver con el corazón humano. En el primer pacto hay 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos básicamente son los límites del pacto. Si tú rompes uno de esos 10 mandamientos, caes fuera del pacto. Pero si tú no rompes, estás dentro del pacto y te puedes acercar a Dios a través de las ofrendas y sacrificios mediadas por los sacerdotes. Pero si tú tienes alguna deuda con algún hermano, te quedaste con algo que no era tuya, tú tienes que presentar una ofrenda que se llama de restitución, que en hebreo es hasham, y devolver más un 20% al hermano y traer como ofrenda un carnero que se queda el sacerdote con él. Eso es una ofrenda que se presentaba. Pero si además tenías algún problema de contaminación ritual que implicaba en tener contacto con un cadáver, o tener alguna enfermedad de la piel, o en el caso de las mujeres, flujo de sangre más allá de lo normal, o flujos genitales más allá de lo normal,
contaminaba tu ser y contaminaba el espacio de encuentro con Dios, y eso demandaba que tú presentaras una ofrenda de purificación que limpiaba el lugar de encuentro con Dios. Entonces, fíjese lo que estoy diciendo. En el antiguo pacto había límites. Esos límites eran los 10 mandamientos. Las ofrendas que se presentaban eran para limpiar el lugar de encuentro con Dios, y esos lugares de encuentro con Dios eran contaminados por situaciones naturales de la vida, enfermedades de la piel, flujos genitales, contacto con los muertos, físico, un cadáver me refiero. Ahora, eso hacía que se contaminara y necesitaba limpiarse el lugar. Pero ¿cuál era el problema principal? El problema principal, que Israel quebró cada uno de los 10 mandamientos y rompió el pacto a razón del corazón. Y aquí creo que es el texto más importante del Antiguo Testamento, y como dije en una clase bíblica, versículo 8, este debiera aprenderse tanto como Juan 3:16. Ha sido importante este versículo. Y está citando Jeremías 31, versículos 31 al 34. Dice, porque reprochándolos, él dice, mire que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto quiere decir que lo está oponiendo con el antiguo pacto. Si ustedes van a Éxodo 24, y lo voy a decir de manera reiterada una y otra vez cada vez que toco este tema, si van a Éxodo 24 van a ver que el antiguo pacto se estableció con la sangre de animales, particularmente novillos. Y si somos de ciudad y no tenemos idea qué son los novillos, son los toros jóvenes, ¿ya? Novillos. Esos se derramó la sangre, se hicieron 2 tipos de ofrenda, uno que era en holocausto y otro que se llama sacrificio de paz. ¿Por qué es importante dar esa diferencia? Porque en los sacrificios de paz se comía del sacrificio, y se llama sacrificio porque la palabra original para sacrificio implica comer. Y se le llama holocausto, una ofrenda de holocausto, no sacrificio de holocausto. No existe sacrificio de holocausto. ¿Por qué? Porque no está implicado el comer del holocausto. Se quema todo. Y aquí un punto importante, después lo vamos a ver. Tampoco se llaman sacrificios de expiación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí, porque cuando se realizaba la expiación no se comía del animal, se llaman ofrenda de expiación. Nunca lo supe, esa diferencia. Sí, es importante. La palabra sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando se come. Cuando no se come, se llama ofrenda. Y cuando se va a purificar algo, no es sacrificio, es ofrenda. ¿Por qué? Porque no se come. Ya. Pero lo que nos interesa acá, que cuando se estableció el pacto se hicieron 2, sacrificios de paz y ofrendas de holocausto, porque se sentaron con Dios a comer, porque cuando uno celebra un pacto, uno celebra con comida, hispano y mexicano, ¿está claro? Esa es la broma, ¿eh? En aquel, dice, miren que vienen días, dice el Señor, en aquel establecer un pacto, un nuevo pacto. Si el antiguo pacto fue con sangre de animales, este nuevo pacto también implicaba sangre, pero de una víctima inocente, sin culpa, sin pecado. Porque el objetivo de este nuevo pacto era perdonar los pecados que no eran posibles de ser perdonados en el antiguo pacto. ¿Y cuáles pecados no era ser posible perdonados en el antiguo pacto? Acuérdense, los límites del antiguo pacto, ¿cuáles eran?
los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos no aceptaban ofrendas de purificación. Si tú quebrabas uno de esos 10 mandamientos, no podías ser purificado. Ni el lugar, ni tu persona. No tenías perdón, no tenías remisión, no había restauración para ti posible en el antiguo pacto. Por eso David en el Salmo 51 dice: Señor, ten compasión de mí, conforme a tu gran compasión. Y después agregan los versículos posteriores: si me pidieras sacrificios, yo te los daría. David sabía que no podía dar sacrificios ni ofrendas. ¿Por qué? Porque había pecado y había roto por lo menos 3 de aquellos mandamientos. Había cometido adulterio, había asesinado a Urías y había codiciado lo que no era suyo. Entonces no había posibilidad de purificación, ni expiación, ni perdón dentro del pacto. Entonces David tuvo que acudir como fuera del pacto y decirle: conforme a tu gran compasión, conforme a tu gran misericordia, purifícame. Y entonces la oración de David es nuestra oración. Amén. Pero fue contestada con un segundo pacto. Dice: en aquel estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí viene la actividad del Espíritu Santo que transforma el corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjense, el nuevo pacto perdona las iniquidades, los pecados, los quebrantos, particularmente de aquellos 10 mandamientos. Después el Señor Jesucristo, cuando viene acá a la tierra y dice: ¿te acuerdas que no matarás? Pero si te enojas contra tu prójimo, dice: no cometerás adulterio. Pero si tú miras a la mujer, y entonces nos explica cuál es el sentido. Y viéndolo a través de los ojos de Jesús, yo digo: no lo rompí todo, está claro. Y particularmente si tú eres esposa de tu esposo, tú varias veces mataste a tu marido. Lo rompimos todos. Pero romper todos esos mandamientos implica entonces: estoy fuera del antiguo pacto. No tengo posibilidades. No porque la ley sea mala, sino que el malo soy yo. Y la ley solo muestra la maldad que hay en mí. Y entonces Israel quedó sujeto a la esclavitud de esta maldad. Y como eso que fue maldición para ellos se transformó en bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sujetó a todos al pecado, pero Israel, que tenía un trato, comillas, especial, cayó en la misma desgracia.
y teniendo la misma desgracia, el pacto este nuevo pacto que había sido prometido a Judá e Israel, como estamos igual de mal, es para todos ahora. El nuevo pacto nos incluye y el nuevo pacto implicó el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Porque sin derramamiento de sangre, nos dirá el escritor al siguiente capítulo, no hay remisión. ¿Por qué? Porque esto es el cuento. ¿Qué venía primero? La promesa. ¿Qué venía después? La muerte para establecer el pacto. Y una vez que está establecido el pacto, ¿qué viene después según esta promesa? Si está inaugurado el pacto, el perdón. Pero el perdón exigía la muerte. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay pacto. Sin pacto no hay perdón. Sin perdón no hay entrada, no hay purificación, no hay nada. Fíjense cuando dice el versículo 13, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado está próximo a desaparecer. Hermanos, hay un nuevo pacto, es el único pacto que hay. Hay personas que pretenden guardar todas las leyes del Antiguo Testamento para agradar a Dios, y la respuesta nuestra es, tú sabes que en Cristo Dios estableció un nuevo pacto. Pero eso yo puedo hacer lo que quiera. No, hermano, porque cuando Cristo murió y tú creíste en Él, tú moriste en Cristo. Y cuando Cristo resucitó, tú resucitaste en Cristo. Y el poder que actúa en Cristo, resucitando de los muertos, es el poder que actúa en ti. El pecado ya no domina sobre ti. Tú solo por la fe puedes decirle, por el poder del Espíritu Santo, al pecado, no, yo no voy para allá, porque el que manda en mi vida es otro, es el resucitado. Y puedo decirte, en nombre de Jesús, por el pacto inaugurado por la sangre, no, porque quien reina es el Espíritu del Señor en mi vida, solo por gracia. Pero ¿qué hace el pecado? El pecado nos dice al oído, no, tú no puedes, porque el pecado usa el engaño para engañarnos. Hay veces que una persona que está metida en alguna adicción, lo más conocido, la cocaína o cualquiera de estas, y pueden aplicársela a cualquier adicción. Y uno le pregunta, ¿y cuánto tiempo estuviste sin consumir? No, yo he estado 2 años. ¿Y por qué caíste de nuevo? Porque quise darme un gusto y creí que podía dominarlo. Se aplica lo mismo respecto a nuestra sexualidad. La Biblia nos dice, huye de la fornicación. Lo mismo ocurre con la cocaína. Huye de eso. Si tú eres adicto a alguno de estos temas, no lo invites para decir, hagamos fuerza. ¿Quién gana? La Biblia te dice, huye. No hay entremedio. ¿Pero por qué? Porque eres parte de este nuevo pacto.
Esa es la razón. La razón es simple, somos el pueblo del nuevo pacto. El Espíritu Santo obra en ti, hermano. Está en tu corazón. Esto es resultado del nuevo pacto. Y entonces, para resumir, fíjense lo que acá, lo impresionante de esto. Jesús, el Cristo tomó forma humana, fue hecho descendiente de David en el vientre de María. Jesús, el Cristo, muere y establece por su sangre derramada el nuevo pacto. Jesús, el Cristo, es resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu Santo, y es consagrado como nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y en su condición de sumo sacerdote entra ante el lugar santísimo, el verdadero, por su sangre, y se ofrece como ofrenda de holocausto, de purificación, de reconciliación, de redención, de rescate ante el Padre. ¿Y saben quién viene detrás? Nosotros. Venimos en sus hombros y nos presentamos ante el Padre, perdonados, limpiados, como reyes y sacerdotes que adoramos al Eterno. Porque lo que busca Dios de ti no es solamente que seas perdonado, sino que seas un adorador. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este capítulo tan hermoso. Te damos gracias porque en Cristo cumpliste las promesas, estableciste el nuevo pacto, lo resucitaste y lo hiciste nuestro sumo sacerdote que se sentó a la diestra tuya. Gracias, Señor, porque tenemos tal sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestros dolores, tanto físicos como emocionales. Gracias, Señor, porque Él nos enseña cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles, aun aquellas que van más allá de lo que nosotros imaginamos. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Gracias porque nos enseñas a responder en Cristo de la manera correcta. Señor, ni siquiera el enojo ha de dominar nuestras vidas. Permítenos imitar el cómo Cristo respondía. Padre bueno, gracias por este sumo sacerdote misericordioso, compasivo, lleno de gracia. ¿Quién conoce el sufrimiento? Porque lo experimentó en carne viva. Gracias por esto, Señor. Gracias por Jesús, el Cristo. Amén.